Hola, qué bueno que una vez más nos podamos conectar. Realmente espero que los cuentos que hemos hecho este año hayan podido ir dentro de ustedes y siendo una semilla que poco a poco va creciendo y va aclarando algunos conceptos. Les agradezco también, o les agradecemos también, que los compartan, que hagan a otras personas partícipes del cuento y sobre todo que si visitan el canal de nosotros o Facebook, donde están publicados los cuentos, nos den el me gusta tradicional, el dedito hacia arriba. ¿Y esto por qué? Porque poco a poco necesitamos ir haciendo una comunidad importante que nos permita mantenernos siempre en YouTube y en Facebook sin que otras empresas entren a nuestra página. Así que les vamos a agradecer mucho esta posibilidad, que nos den esta posibilidad. Todo este trabajo ha nacido un poco con la intención no solamente de acompañar, sino de ir creciendo, haciéndonos una comunidad. Así que les agradezco mucho. El cuento de hoy habla un poco de este concepto del autoengaño. Todos hemos oído frases como aquella persona se lo atrajo, o la profecía autocumplida. Y muchas veces nos sentimos bastante lejanos de esto. Sin embargo, si nos sentimos muy lejanos, no hemos visto adecuadamente cómo nuestro inconsciente se ha ido haciendo, como durante todo el tiempo que estemos en este cuerpo, ha ido generando un archivo de información que va guardando y guardando y guardando, y además clasifica y ordena este archivo acorde con lo que él considera que es. Y voy a poner un ejemplo. Si yo levantara mi brazo en este momento, y eso creo que lo dije en otro cuento, para una persona va a ser que le estoy diciendo adiós, para otra persona va a ser que estoy haciendo ejercicios, y para otra persona va a creer que lo estoy llamando. ¿Por qué? Porque si es un solo gesto, ¿por qué hay tantas interpretaciones? Precisamente por esa información que está en el inconsciente. Entonces, el inconsciente se vuelve un poco esto que está detrás mío, que verdaderamente es quien controla mi existencia y sobre todo mi cuerpo, mis reacciones. Hay que tener una gran capacidad de autoobservación para aprender a lidiar con ese inconsciente. Y hay que hacerlo desde el amor y la compasión y no desde la oposición o la resistencia. Este es el caso precisamente de Raúl. Raúl era un hombre en este presente. Raúl es un hombre perdido. No se sabe mucho de él. En algún momento salió del pueblo y se fue caminando y nunca más se supo de él en el pueblo. Pero no siempre fue así. Al pueblo le comenzó a doler ver a aquel hombre deambulando por las calles, no por la situación que se generó, sino básicamente porque él fue acumulando durante mucho tiempo una serie de ideas y creencias que se fueron convirtiendo en su papel tapiz, le llamo yo, aquello que está detrás y que siempre, no importa que lo pintemos como eran las casas de antes, va a salir poco a poco la imagen que está en este papel tapiz. Ese era Raúl. Raúl siempre fue un chico un poco callado, tímido, silencioso, pero era un buen hombre. Era un hombre agradable, era un hombre sensible, era un hombre bueno. Creció en este pequeño pueblo donde todos se conocían, donde todo era común, donde había acompañamiento y donde de alguna manera todos eran uno. Así creció Raúl. En algún momento, siendo muy jóvenes, después del tercer año de colegio, conoció muy despacio a Margarita. Margarita le fue presentada por Gustavo. Gustavo era el mejor amigo de Raúl y como Gustavo era más alegre, más simpático, más entrador, tenía la posibilidad de conversar con más muchachos, con más muchachas y le presentó a Margarita. Raúl, con mucha desconfianza,
Muy poco a poco comenzó a conocer a Margarita y también muy poco a poco fue entregando su corazón. Es importante entender que para Raúl la entrega que le hizo a Margarita fue la de su mayor tesoro. Había tenido experiencias en su pasado, en ese pequeño pasado que lo habían marcado para siempre. Un tiempo atrás, cuando eran muy jovencitos, estaban en primer año de colegio, Gustavo y Raúl eran compañeros inseparables. Raúl se hizo novio de una de las compañeras de colegio y muy agradablemente la respetaba, la amaba, la quería, según él, profundamente. Y era tímido con ella, era suave con ella. Gustavo, por otro lado, que era un chico más simpático, más entrador, supo cómo hablarle a la chica y supo cómo una tarde de verano llevársela para detrás de la cocina y detrás de la cocina comenzar a besarla y tal vez desde la perspectiva de Raúl a acariciarla de una manera vulgar. Raúl, que vio la escena desde lejos, fue caminando detrás de ellos y mientras que ellos se besaban y Gustavo tocaba a la chica de esta manera, Raúl se asomó y los vio y se fue para su casa. Esa tarde no llegó al colegio y se quedó en casa y no comía, no dormía, se sentía mal. Por eso el padre, cuando vio a Raúl en ese estado, se acercó simplemente y le dijo: ¿qué te pasa, hijo? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así hace tanto tiempo? Tenés más de una semana de no comer, de no dormir completamente, no estás yendo al colegio. ¿Qué te pasa? Y con unos grandes lagrimones, Raúl le cuenta a su padre lo que pasó. El padre de Raúl se conmueve profundamente de ver a su hijo sufrir de esta manera y le da el consejo que tal vez se vuelve sin querer en la sentencia de su vida. Le dice y le da argumentos que tratan de explicar el comportamiento de su amiga y le dice enfáticamente: y con respecto a Gustavo, que es tu mejor amigo, con él hay que tener cuidado, mucho cuidado, pero para eso manténlo cerca. No lo dejes alejarse. Manténlo lo más cerca que puedes porque los enemigos se tienen cerca, para que así uno pueda prever cualquier movimiento. Nunca se imaginó el padre que estaba dándole una sentencia a Raúl. Nunca se dio cuenta que Raúl era este chico tímido, que tenía una gran tendencia a la desconfianza, que ya en su pequeño corazón había dolor y que aquello que Gustavo le hizo, según él, a él, le había generado una herida tan profunda que aquel consejo lo único que hizo fue sellar para él aquella relación para siempre. El tiempo siguió pasando. Años después conoció a Margarita por Gustavo. Y cuando Gustavo un día se acerca a Margarita, estando Margarita en la venta de helados de la esquina, para invitarla a salir, Margarita muy amorosamente se vuelve y le dice: no, Gustavo, gracias. Ya estoy saliendo con Raúl y me gusta mucho él. En su inocencia, Margarita va y se encuentra con Raúl y le cuenta la situación que se da con Gustavo. En ese instante, para Raúl se hizo dentro de él un fuego que él no sabía cómo apagar. Constantemente estaba esperando la traición. Aparentemente todo estaba bien. Trabajaba al lado de Gustavo, trabajaban juntos, jugaban cartas juntos, salían al pueblo juntos, todo era perfecto. Pero Gustavo no se daba cuenta de que Raúl siempre estaba observando sus movimientos, siempre estaba esperando la traición. Poco a poco, el corazón de Raúl fue siendo ganado por Margarita. También poco a poco, la confianza y el amor fueron haciéndose cada vez más fuertes. Pusieron fecha de matrimonio, comenzaron a ahorrar,
fueron ordenados y muy rápidamente pudieron tener el dinero para comprar aquella casita que estaba en la parte alta de aquella colina y que se veía de todas partes de la ciudad. El pueblo completo estuvo en la boda. Hubo tanta alegría por los dos. Margarita era una mujer profundamente dulce, amorosa, suave, sensible, y él era un hombre ordenado, honrado, trabajador, sincero. Nadie se daba cuenta cómo dentro de su corazón Raúl llevaba aquel fuego doloroso que tiene el animal que está al acecho. Los días pasaron, los meses pasaron, los años pasaron, y allá por el 4.º año de matrimonio, donde ya no cabía en el corazón de Raúl más felicidad, donde todo era perfecto y nada parecía que estaba amenazando su felicidad, esa tarde de sábado, Margarita le pide a Raúl que por favor vaya y compre al pueblo algunas cosas que necesita. Detrás de Raúl, Margarita se había puesto de acuerdo con la gente más importante del pueblo para que cuando vieran aquel pequeño pick-up en el centro del pueblo, ellos caminaran hacia su casa, y así lo hicieron. Todos vinieron corriendo cuando vieron el pick-up pasar por el centro del pueblo. Estaban tan contentos, tan felices. Margarita había cortado unos papeles de colores y los estaba pegando en un mecate. Gustavo, que fue el primero en llegar, ayudó a pegar los papeles para que se formara en una guirnalda: vas a ser papá. Esa era la intención. La intención era informarle a Raúl de aquella suerte, de aquel momento tan maravilloso y mágico de que iba a ser padre. Y Margarita había querido que todo el pueblo estuviera ahí presente porque sabían que en el fondo, en el corazón del pueblo, Raúl ocupaba un lugar muy importante. Todos estuvieron ahí, llegaron con bocadillos, en el corredor de la casa colocaron en una mesa larga los diferentes bocadillos, y Gustavo y Margarita comenzaron a ordenar la sala de la casa para que cuando Raúl entrara solamente se viera la guirnalda. El techo de la casa era un poco alto y tenían que trabajar entre los dos para poder pegar la guirnalda como Margarita quería. Muy rápidamente Raúl hizo los mandados que tenía que hacer y muy rápidamente también se devolvió. Cuando venía a lo lejos, vio que en su casa algo pasaba. Se dio cuenta que había movimientos diferentes, vio la diferencia, nunca vio la alegría. No vio la alegría ni la celebración, solamente vio lo que él esperaba ver. Cuando esto pasó, porque además vio el carro de Gustavo, su corazón dio un vuelco y ya no pudo pensar más. Todo en él era ira, todo en él era rabia, todo en él era descontrol. Ya rápidamente llegó a su casa, vio a todos sus amigos en el corredor de la casa y nunca se preguntó qué estaban haciendo ahí. No se detuvo cuando algunos tartamudeando, porque lo veían rojo, le decían: ¿Qué estás haciendo aquí? Él solamente llevaba una idea en mente. Entró a su casa, abrió la puerta de un manotazo y la escena que vio, que era Margarita parada de un lado de una escalera, de estas que se abren en A, y Gustavo del otro lado, estirando los brazos con las caras y los cuerpos muy cerca para poder tratar de poner la guirnalda. Él no vio eso, vio la cercanía, vio lo que él había construido en su cabeza. De una patada golpeó la escalera, Margarita cayó y con el filo de los muebles se golpeó en la cabeza y ahí se descompuso y cogió a golpes a Gustavo, que no entendía muy bien por qué. Tanto fue el descontrol, tanto el dolor y tanto el sufrimiento, que aquello que él había estado esperando se hizo realidad en su mente y su mente se partió en 1000 pedazos. Y así fue como una paranoia que había jalado durante tanto tiempo se terminó convirtiendo en una psicosis. Entre todos lo abrazaron y lo llevaron al hospital psiquiátrico, a Margarita y a Gustavo a otro hospital. Dichosamente para él, nadie salió herido con nada más que algunos golpes.
Pero como cualquier persona psicótica, no volvió a reconocer a Margarita, nunca supo de la hija que nació, y cada vez que Gustavo llegaba al lugar, cogía a golpes todo lo que había alrededor. Así fue viviendo su vida Raúl mucho tiempo. Nunca conoció a ninguno de los miembros de su familia y nunca más volvió a ver a Gustavo. Años después, lo liberaron del hospital psiquiátrico, salió del pueblo, se perdió entre las diferentes pequeñas ciudades que habían cerca. Y de vez en cuando alguien lo oía en uno de estos parques que tienen verjas abiertas, donde están todos los días abiertos y los parques no se cierran. Ahí podían ver de vez en cuando a Raúl agarrado a los barrotes, gritando que por favor lo dejaran libre, que él no era culpable. Hay que tener cuidado con las cosas que pensamos, que construimos en nuestra mente. Hay que tener cuidado porque esas cosas, tarde o temprano, nos van a tiranizar, para bien o para mal. Muchas gracias.